Buenos días, compañeros, compañeras y compañeres. Nuevamente, Patria Grande Latinoamericana, nuestro compromiso. Y hoy más que nunca, nuestro profundísimo compromiso con la Patria Grande. Bueno, este es nuestro programa, el programa de la Junta Interna de Ate Legislatura, íntegramente producido y realizado por la Junta Interna de Ate Legislatura. Nuestro productor general es el compañero Gustavo Cano. En redes está el compañero Nicolo Barbo. En el estudio, cuando volvamos, el compañero Manos Mágicas Ezequiel Santoro. Y conducimos Julio López y Adriana Sardina. Así que vamos a saludar a Julio López y ya damos entrada al programa. Buen día, Julio, ¿cómo estamos ¿Qué hoy? tal? ¿Qué tal? Buen día, Adriana. Bien, bien. Bueno, venimos de un fin de semana agitado Así es. y sobre todo con esta famosa carga de los medios hegemónicos, tratando de ensanchar, digamos, los resultados que se dieron en estas internas, ¿no? Que, como dijo el gobierno, son una gran encuesta, ¿no? Sobre lo que ha Claro, sucedido, sobre lo que piensa la gente y cómo lo ve la gente en general, el ciudadano, emitiendo su voto o no emitiéndolo. Eh, claro. Sabés que sobre esto, no sé cómo lo ves vos, pero sobre esto veo dos o tres cuestiones. Una es que ahí estaba mirando los datos duros de que el nivel de abstencionismo que hubo, que fue muy alto, lo mismo que el voto en blanco, muy alto, Sí, sí. y que digamos, en porcentajes, digamos, en realidad no, es como todas las cosas, ¿ves? Como cuando las estadísticas, ¿viste? Que decimos acá, estamos cuatro personas, tenemos tantos elementos, los repartimos entre todos, nos tocan, yo qué sé, dos peras a cada uno, que en realidad hay uno que se lleva cuatro peras y los otros Claro, nos llevamos una. claro, Bueno, claro, esto parece que claro. no, es una cosa burda que estoy diciéndolo, pero para entenderlo. Uno maneja los números y las estadísticas, sobre todo los medios hegemónicos, bajo su gusto y placer y en función de cómo les conviene. Y sobre todo, obviamente, agitando determinados fantasmas. A mí me parece de que acá, evidentemente, hay una situación donde el pueblo peronista, básicamente, y aquellos sectores de la clase media que votaron al pueblo peronista a esta oferta electoral, eh, lo que han hecho ha sido retraerse, porque por un lado había listas únicas en las internas del Frente de Todos, o sea, no hubo competencia, digamos, interna. Claro. Eso siempre es un incentivo a la participación, o sea que eso no activa la posibilidad de participación. No hubo debate en ese aspecto, y aquellos que se fueron, digamos, por fuera del Frente de Todos, como el caso de Moreno, Junio, que apoyaban, digamos, otras expresiones digamos, con distintas tendencias dentro del peronismo, el mismo Randazzo, digamos, que se planteaba con gran Ujú. apoyo mediático, fueron un fracaso absoluto. Es más, Randazzo perdió bastante, perdió bastante apoyo. O sea que los votos del peronismo no fueron Ujú. para ahí. Yo comentaba antes de que ingresemos al programa, en otro momento, cuando el peronismo sí tenía otro nivel de debate y estaba obturado a la interna del Frente para la Victoria y demás, se abrió la famosa ancha avenida del medio, donde Sí, sí. convergieron vastos sectores peronistas e incluso ellos ganaron. Ahí sí los votos del peronismo se fueron para ahí. En este caso no fue, me parece que no fue así. Hay algunos análisis que queda claro de que el nivel de abstencionismo y el nivel de voto en blanco son esos Ujú. votos peronistas que no se vieron compelidos a la participación por distintos motivos, o porque no había que dirimir y que discutir internamente, no veían eso, no veían esa posibilidad, y obviamente decepcionados también, esto hay que decirlo así,
digamos, por los planteos del gobierno que han sido muy tibios. Vos acordate, yo pongo 2 o 3 puntos, que es cierto, lo que he registrado por lo menos de los compañeros. El caso Vicentín, que yo Claro. planteaba como algo tan estratégico, digamos, se reculó. Todo el debate interno que hubo con el tema de la llamada hidrovía del canal troncal navegable del Paraná-Paraguay, digamos, tremendo, con el canal Magdalena y toda esa propuesta. Ahí hubo mucho debate interno, pero, digamos, muy retraída la cosa, donde hay una entrega de soberanía. Entonces, este es un problema de geopolítica, ¿no? Y política internacional, claro, y demás. Hay un profesor que yo tuve, Adolfo Coutujian, que es un geógrafo geopolítico muy interesante nuestro, que nos plantea que es algo que nosotros lo planteamos en todas las propuestas nuestras, digamos, para la geopolítica, que es discutir qué país tenemos que afrontar, ¿no? Cuando hacemos un análisis de las relaciones de poder, de la relación de los sectores. Entonces, acá está también poder discutir ese tipo de cosas, qué tipo de territorio queremos organizar, cómo queremos organizar el país, cómo queremos afrontar el tema de Malvinas, que ahora se ha puesto en tela de juicio, el tema de nuestra soberanía en el Atlántico Sur, el tema de nuestra soberanía en la Antártida. Ahora, claro, todo eso hay que ponerlo en debate, hay que hacer una gran convocatoria, hay que hacer un debate estratégico sobre este país que tenemos que construir, este Estado que tenemos que construir. Ahora, bien, ¿qué pasa? En el programa anterior decíamos que todo esto está cruzado por 2 vectores tremendos, que son la inequidad y la pobreza. Claro. Y lo primero que hay que afrontar acá, hay que comer primero. Los últimos tendrían que ser los primeros para el gobierno. Entonces, primero hay que dar el debate por la pobreza. No puede ser que en este país haya compañeros por debajo de la línea de indigencia, digamos, porque son pobres de pobreza absoluta, quiero decir. Yo siempre digo así, dicen debajo de la línea de pobreza. Y había un compañero, un amigo que me decía, cada vez que estoy tratando de salir de la indigencia, vuelvo a caer. Es paupérrimo, ahí sí se ha caído mucho, digamos, el poder adquisitivo del salario, los precios. El gobierno no frena, es como que se pierde autoridad, ¿no? Nos corren y no podemos parar eso. Entonces, me parece que la inequidad, digamos, y la pobreza es lo que es el debate primero que hay que dar. ¿Cómo salimos? ¿Cómo se crea trabajo genuino? 50% de informalidad. Más del 42% de pobreza, es tremendo, es estructural, una pobreza estructural terrible. Entonces me parece que pasa por ahí. Y ahí sí luego hacer la convocatoria al Consejo del Salario. ¿Qué pasó? Se desactivó todo eso. Y la pandemia no es excusa. Con esto creo que te doy paso a tu reflexión. Mira, realmente coincido absolutamente en todo, Julio, en todo lo que decís, en todo lo que planteás. Y acá hubo dos grandes temas que fueron el silencio, ¿no? El silencio y la ausencia de medidas económicas para atender las urgencias del hambre, las urgencias populares. Y sobre esto también aparece este silencio de qué pasó con este Consejo Económico, como entre tantas otras cosas, Consejo ¿no? Económico Entonces, Social. exactamente, ¿no? Digamos, hidrovía, digamos, Vicentín, todo esto fue cubierto con un manto finalmente de silencio. Y la verdad que esto tiene un costo altísimo. Lo vemos aquí, lo sentimos aquí y lo padecemos ahora. Claro, y la única Sí, forma de revertir esto de acá a noviembre, yo creo que se puede revertir, obviamente, pero es que como que falta músculo, ¿no? Nacional Popular Revolucionario, falta músculo exactamente, peronista, y yo creo que, exactamente. bueno, por ahí es la cosa. Sí, decime. Mira, si vos me permitís, yo voy a leer 4 líneas de Jorge Alemán, conocido psicoanalista compañero,
Y justamente hace mejor que yo esta reflexión y este hilvanar las palabras, diciendo que ahora le toca al gobierno radicalizar todo su accionar y afrontar todas las injusticias que quedan pendientes del mejor modo que se pueda, pero no para ganar las elecciones, cuestión muy compleja según el devenir del mundo neoliberal, sino para honrar el legado histórico del cual procede. Y creo que es esto, el legado histórico del cual procede. Y yo creo que no tengo más nada que decir, porque todo lo dijo Alemán, pero todo lo dijiste vos, y todo lo dicen todos aquellos que están desde el domingo tratando de escular, pero ¿qué es lo que pasó? Y es una conjunción de factores, Sí, múltiples factores que nos llevaron a claro. esto. Sí, Adriana, sí, lo que sí yo creo que hay una cuestión que acá también es algo que hay que combatir muchísimo, que es la desazón, ¿no? Sí, claro. La lucha se hace con alegría, uno no va, ¿viste? No podemos estar dándonos martillazos en la Así es, cabeza. así Tampoco es. hay que exacerbar absolutamente todo, acá hay que ser la autocrítica es lo principal. Estamos hablando nosotros desde una organización gremial y sindical, y así cada organización. Entonces la autocrítica es lo que tiene que primar. Y esto no es que la desesperación y tenemos que ir al diván para ver cómo lo resolvemos. Esto se resuelve en la No, calle, se resuelve en la calle, se así resuelve es, poniendo así es, militancia, así, caminando los barrios, así como es. decíamos antes, en cada fábrica, en cada casa, cada lugar, cada barrio. Hay que abrir, pero hay que abrir esto, hay que abrir el debate. ¿Cómo es posible que en un país que produce tanta riqueza alimentaria tengamos compañeros que no pueden comer? Eso Así es. es desesperante. Ya, ¿Mm? por eso, Ese es el Julio, debate. por eso, Julio, coincidimos que es la calle y por eso coincidimos, Julio, con todos los compañeros, que es el cuerpo más el cuerpo más Y el cuerpo más el cuerpo claro, y formar ese gran corpus en la calle para demostrar, bueno, demostrar claro, esa ¿cuál es la felicidad fortaleza. del gobernar es la Exactamente, felicidad del pueblo. exactamente, Entonces, hay que hacerla para la felicidad del pueblo es comer hoy, es comer, si no nos damos exactamente. cuenta de eso. Ahora, si queremos consensuar con los grandes Sí, grupos concentrados que sí, manejan sí, 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 el sí. precio de las commodities que le llaman hoy, ¿no? Es decir, del Sí, claro. comercio de los Eh, alimentos nuestros, estamos perdidos. así Estamos es. perdidos. Julio, Acá el Estado Julio, tiene que imponerlo. Julio, vamos a estar perdidos si no vamos a una tanda. Ah, Así por que favor. ya Ah, me están. mismo vamos a Disculpa, no la atendía los tanda gritos del productor. Acá están. y, sí, y bueno, y después vamos ya con nuestro primer invitado, el compañero Alberto Más. Así que tanda y volvemos enseguida. Bueno, le vamos a dar la bienvenida formalmente al compañero Alberto Más. Recordemos que el compañero Alberto es periodista, miembro de la CAPAC, que es Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba. Así que te saludamos. ¿Cómo estás, Alberto? Hace tiempo que no nos vemos, ¿no? Hola Adriana, ¿qué tal Julio? ¿Qué Sí, tal, Alberto? ¿Cómo estás? muy bien, muy Bueno, bien. precisamente, si de Cuba se trata, están pasando cosas muy, muy importantes en Cuba.
desde lo sanitario hasta, bueno, tenemos un nuevo embajador muy activo, lo estamos siguiendo por las redes y bueno, eso por lo menos nos trae una gran satisfacción, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? Mira, en principio la importancia del embajador es que continúa aquellos lazos que fue tejiendo esta tremenda embajadora que tuvimos en la época de Cristina Fernández en el gobierno y de Néstor, que fue Juliana Marino, que llevó a cabo una tarea tremenda en Cuba. En las relaciones, digamos, entre ambos países, entre Argentina y Cuba, que son entrañables e históricas, Sí, pero sí. también en su trabajo con el resto de las delegaciones diplomáticas, que fue muy bueno, buenísimo, es impresionante las relaciones que se tejieron allí, que ya cuando, cuando ella, sería importante que algún día las comente en el programa. Sí, Después, bueno, Cuba está atravesando ahora una ola tremenda de contagios, sí, producto de la situación, de la exposición, de los viajes que habían en su momento existido entre los familiares que volvían a la isla. Todo ese sí, sí. movimiento indudablemente ha generado un recrudecimiento de la pandemia, siempre hablando en los términos de cómo afecta la pandemia a Cuba, ¿no? Porque Claro. ahí es donde tenemos que hacer algunas consideraciones, ¿no? Es decir, hoy Cuba, en medio de esta ola que está empezando a ser controlada, o sea, es una meseta que va descendiendo muy lentamente, producto también del avance en la vacunación. Cuba está vacunando, está con el objetivo de vacunar dentro de este año a toda su población con todas las dosis completas, ya lleva el 40% aproximadamente de vacunados. Ujú. Inició la vacunación de los menores de edad, de los Sí. infantes, o sea, ya comenzó a vacunar a los niños de los 2 a los 11 años, ya venía vacunando de 11 a 18, ahora empieza a vacunar a los niños de 2 a 11 años, y se puede decir que es uno de los primeros países en los que está avanzando en la vacunación de los menores. Con todo esto se espera controlar totalmente la, la pandemia para fin de año, incluso ya se está hablando de la apertura del turismo, Ujú. cosa que es para Cuba fundamental iniciar, el retomar el turismo, porque es lo que le permite avanzar en su economía. Ujú. O sea, Ujú. tengamos en Claro, cuenta, Cuba es un país que además de claro. sufrir la pandemia, además de habérsele caído su principal industria, que es el turismo, tiene un bloqueo de los Estados Unidos desde hace 60 años, Sí, pero que sí, sí, además tal cual. en los últimos 4 años tuvo 243 medidas que ahogaron más la economía cubana y que se recrudeció incluso ahora durante este inicio del gobierno de Biden, donde todos pensaban que, como él había sido vicepresidente de Obama, podía haber una política más Ujú. negociada entre Estados Unidos y Cuba, que no se está desarrollando. Al contrario, Biden acaba Claro. de firmar nuevamente la ampliación de esa ley de comercio con el enemigo, que impide o permite a Estados Unidos tomar nuevas medidas coercitivas sobre Cuba en lo político, en lo comercial, en lo financiero, Sí, sí, con sí. un único objetivo, aquel que en 1960 en ese decreto habían firmado en el Departamento de Estado, donde decían que todo el mundo, que todo Cuba apoyaba a Fidel y que la única forma en la que iban a poder derrotarlo era si el pueblo lo ahogaban al pueblo por hambre, si lo Claro, cercaban, y entonces, claro, bueno, se claro, levantaba, cosa que han claro, intentado claro. hacer, llevando
llevando adelante estos programas en el julio pasado, donde intentaron realmente impulsar un golpe blando que, bueno, tampoco pudieron llevarlo adelante y fue un fracaso, pero bueno, Sí, la situación no es cómoda en Cuba. La situación no es cómoda en Cuba. El corte, han habido esta última semana, han habido cortes de luz y demás, porque salieron de funcionamiento las termoeléctricas por problemas de mantenimiento, por falta de repuestos, claro. temas que se van resolviendo, pero que indudablemente afecta la vida cotidiana del cubano. A pesar de todo esto, yo voy a tirar, antes de tirar la cifra de Cuba, le voy a tirar la cifra de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una de las más ricas del mundo, una de las más ricas del continente americano, con respecto a los fallecidos por la pandemia. Es decir, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos 5.543 muertos por millón de habitantes. Anotemos, 5.543 muertos por millón de habitantes. La media argentina es la mitad, 2.567. Cuba hoy, atravesando la peor de la crisis de la pandemia, tiene solo 555. Un país bloqueado, un país agredido, un país atacado por los cuatro costados y que perdió su principal fuente de ingresos actuales, que es el turismo en medio de la pandemia. Tiene 555 fallecidos por millón de habitantes, pero con una tasa de letalidad del 0,85. La tercera parte de lo que es la letalidad en la media argentina. Y eso solamente se logra con una política de algo de lo que Julio hoy hablaba en su intervención al arranque del programa, que cuando tiene que ver con esto de la indigencia, la pobreza y demás, que tiene que ver con cómo se distribuye la torta productiva del país, y donde en Cuba esta distribución no se la llevan las multinacionales, no se la llevan las 7 hermanas exportadoras que controlan el comercio exterior, como ocurre en la Argentina, sino que hay el 80% del Producto Bruto Interno, el 80% de su presupuesto está destinado directamente a la población, el 27% va a la salud, el 21% de ese presupuesto va a la educación, el 5% va a deporte, el 17% va a la seguridad social. Es decir, un presupuesto, sí, claro, que está destinado sí, a la población. Sí, Alberto, Otra forma de gobernar claro. es posible. Sí, precisamente a eso iba. Esto es convicción y decisión política. Convicción y decisión política. Si no, Cuba no hubiera podido sostenerse de la manera que se sostiene, con todas las dificultades del caso, pero allí está. Y además, Cuba es para nosotros un faro donde mirarnos, en las peores condiciones. Bueno, esto es lo que logra Cuba, seguir adelante con convicción y decisión política. Perdón. Sí, no, discúlpame. Sí, es muy interesante la semblanza que nos hace Alberto, porque siempre hay que ponerse en situación, ¿no? Cuba está ahí a pocos kilómetros, ¿no? Está a la vista, así como nosotros avistamos Colonia, del otro lado del Río de la Plata. Cuba se divisa al gran imperio. Tiene enfrente el imperio más formidable, más poderoso militarmente y más agresivo de la historia. Eso es lo que tiene Cuba, una isla que no tiene posibilidades de traficar vía fronteras, ¿no? Que está rodeada de mar, con un gran control de todo tipo, digamos, para poder, nada, no se puede acercar nada sin que el gran imperio, sin que el imperio lo esté mirando.
¿no? O sea que todo esto Cuba lo hace bajo la atenta mirada del imperio. Ahora bien, también es impresionante que me parece que más que la desazón, como siempre, hay que aprender de lo que decimos, del espíritu del pueblo cubano, el espíritu combativo del pueblo cubano, de la conciencia nacionalista del pueblo cubano, que tiene conciencia de esa situación. Porque si no, recordemos que cuando se muera Fidel, se acaba Cuba. Cuando Raúl Castro se vaya, se acaba Cuba, vienen los buenos. Siempre están por venir los buenos y siempre, digamos, poniendo todo ese aparato formidable, porque tenemos que ponernos en lo que es el aparato formidable del imperio, para permear la conciencia del pueblo cubano. Y así todo, digamos, trataron de hacer esta sonada, esta revolución de colores, recientemente, digamos, y también fracasó. El pueblo cubano salió a las calles y pudo afrontar esa sonada, ese intento del golpe blando, como decía Alberto. Ahora, ¿en qué está sustentado? En esta política. En la política de esta distribución, no redistribuir. No hay que redistribuir lo que queda, hay que distribuir. ¿No? No sé si, a mí me parece que tenemos que aprender en eso, digamos, y ahí nos tenemos que ver reflejados, y allí es que tenemos también que conectar la patria grande. La patria grande tiene que hacer ese eje, nuestro eje pasa por ahí, pasa por esa conciencia nacional que tenemos los pueblos y que no podemos permitir ser sojuzgados. Si no, ahí sí no tenemos destino. Sí, discúlpame, Alberto, te ibas a decir. Con respecto a lo que vos decías, Julio, sobre estos intentos de subvertir el orden dentro de Cuba, el proyecto Génesis, que fue preparado por la CIA, el Departamento de Estado y todas las organizaciones de la seguridad que tiene Estados Unidos, se planteaban que en el momento en que la vieja generación de la revolución del 59 dejara el poder, cosa que ocurrió, cuando las nuevas generaciones se hicieran cargo del gobierno en Cuba, cosa que acaba de ocurrir, cuando se den los nuevos lineamientos, Congreso del Partido Comunista, era el momento, porque eso iba a generar incertidumbre en la población, y era el momento de tirar toda la carne al asador. Entonces habían organizado ONGs, habían organizado cursos de liderazgo en jóvenes, habían intentado mandar estas aplicaciones como la Zunzuneo con los celulares, porque resulta que en Cuba no está aislada del mundo, pero todo el mundo tiene un celular, los jóvenes manejan las aplicaciones como las manejan los jóvenes en todo el mundo. Es decir, intentaron con todo ese paquete, sumado a los millones que le han puesto a los medios de comunicación, que no solamente a los hegemónicos, han generado medios de comunicación especiales para atacar a Cuba, han organizado campañas por las redes sociales en las que incluso organizaciones argentinas como CADAL y como la Fundación Libertad han estado trabajando, pero a todo vapor. No lograron, como vos decías. ¿Y por qué? Porque hay una base movilizada en el pueblo cubano. El pueblo cubano no es que el pueblo cubano mira cómo se desarrolla una revolución, sino que el pueblo cubano está haciendo una revolución a través de sus estructuras de participación. Y han habido modificaciones, que han habido cambios, que han habido discusiones. Como en cualquier proceso de cambio siempre hay discusiones, siempre hay motivos para volver a reiniciar tareas. Y bueno, hoy estamos viendo los resultados. Prácticamente esa intentona hoy prácticamente parecería que quedó en el pasado, pero hoy sí seguimos teniendo los problemas que tiene Cuba y los ataques que está sufriendo Cuba, porque entre otras cosas, por ejemplo,
cuando hablábamos de la salud, cuando hablamos de esta forma distinta de manejarse como país, como gobierno, como vos decías bien, no está redistribuyendo, está distribuyendo lo que produce, es el único país del mundo en que no solamente está desarrollando 5 vacunas, 3 de las cuales ya están en funcionamiento, sino que es el único país del mundo que tiene el 100% del desarrollo, de la investigación y de la producción de esas vacunas 100% estatal, con lo que rompe con toda la estructura de control de medicamentos que hacen las patentes y los grandes laboratorios. Y ahí se les acaba el negocio a este monstruo que es BlackRock, ¿no? Que es junto con Vanguard Group, conforman la tercera economía del mundo y que tienen invertidos en todos los laboratorios que producen la vacuna, excepto los cubanos. Entonces, si vemos que esta pandemia ha sido un gran negocio para algunos, porque ha sido un gran negocio para algunos, estamos viendo también que esto ha mostrado que con otra política, con otra forma de manejarse en la economía, se puede hacer cosas muy distintas, porque además lo está haciendo Cuba, que es un país pobre. Claro. Claro, Alberto, Cuba no le sobra la riqueza. Miremos claro. su vecino, miremos cómo está Haití. Mm, mm. ¿Qué cambia Claro. geológicamente? ¿Qué cambia territorialmente entre Haití y Cuba? Mm. Alberto, te voy a tener que interrumpir porque simplemente voy a hacer un breve asterisco, porque ya tenemos que pasar una tanda y tenemos nuestra próxima invitada. No olvidemos que es Díaz-Canel, el primer presidente hijo de la revolución, lo cual es un logro magnífico, magnífico. Y, y bueno, esto hay que ponerlo en foco, hay que ponerlo muy, muy en foco. Por eso me gusta decir que es esa mirada que nos ayuda a iluminar zonas oscuras. Precisamente, Díaz-Canel, nacido en plena revolución y hoy presidente de la hermana República de Cuba. Así que te vamos a tener que despedir porque ya está Belén Torres. Perdón, no sé, Julio, si vos querés algo brevísimo. No, perfecto, no, ha sido realmente, me encanta y como siempre esperamos tenerlo nuevamente a Alberto en una próxima emisión de Patria Grande, que me parece que es muy importante seguir Les esto. voy a Sí. pedir para despedirme un chivo, pasar un chivo. Sí, cómo no, por favor. Continúa la campaña Tu solidaridad rompe el bloqueo, jeringas para las vacunas cubanas. Todo aquel compañero que quiera colaborar, en radio, viste, es difícil pasar números como los CBU, las cuentas, entren al Facebook Más Cuba, MAS Cuba, del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba, que ahí en el Facebook van a ver la cuenta y efectúen los depósitos que puedan. Campaña que está siendo realmente, que se inició en Argentina y que hoy está desarrollándose por todo el continente americano y en Europa, y que ya ha provisto de 8 millones de jeringas y agujas aportando a las vacunas cubanas, con lo cual realmente se ha roto por completo ese cerco con respecto a las vacunas, porque esta era la gran paradoja. Recién hablábamos, Cuba tiene 5 vacunas, pero le estaban faltando las jeringas, las agujas para vacunar a su población. Lo tomamos, Alberto, lo tomamos abrazo. Y bueno, lo difundimos y lo vamos a tener, digamos, como campaña de arte legislatura, obviamente. Gran abrazo, Alberto, muchas gracias, hasta la próxima. Nos vemos. No.
Bueno, vamos a darle la bienvenida a alguien muy querido y apreciado por nosotros, que es la compañera Belén Torres. Belén es actriz, narradora, docente y aliviadora de almas. Bienvenida, Belén. ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo está Julio? ¿Cómo está Adri, querida? Muy bien, gracias, Belén, buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿con qué nos vas a convidar hoy? Hoy les voy a convidar con algo. Me encanta que ya usen el mismo verbo que yo. Adoro que pase eso. Sí, me encanta que ocurra. Bueno, hoy voy a convidarles un poquito de una novela de Laura Escudero, una novela publicada en la editorial SM llamada El rastro de la serpiente. Y como siempre, en vez de hablar o dar mi opinión acerca de la novela, lo que voy a hacer es contarles un pedacito para que cada uno, cada una tenga una idea y se deje impregnar por esta belleza de Laura. ¿Vamos? No. Hay historias que corren serenas como el agüita clara. Otras son sinuosas como una serpiente y se arrastran y se enroscan y te quieren morder. Por eso, esta historia hay que contarla despacio, acariciando las palabras con la punta de la lengua. Dicen que en un lugar más allá del valle donde acaba la tierra de los hombres, comienza la montaña de los pájaros. Allí, precisamente allí, estaba el pueblo de los labradores de maíz. Cuentan que esa gente, de tanto rastrillar, cavar y meter las manos en los surcos para hundir las semillas, la piel se les había puesto del color mismo de la tierra. Los hombres sembraron maíz y lo hicieron por mucho, mucho tiempo. Fueron largos años de prosperidad, de tierras fértiles, de lluvias abundantes que llenaban el río con agua y las acequias eran ruidosas. Pero sucedió que lentamente las acequias se quedaron mudas. Y el río también. Parece que las nubes tuvieron pereza de atravesar las montañas y el cielo se secó y las lluvias no vinieron y lo único que creció fue el hambre. ¿Qué podía hacer ese pueblo sin agua? ¿Secarse como la tierra? Algunas personas se fueron del pueblo, abandonaron sus casas. Otros no pudieron porque ahí vivían desde el principio del mundo y cada día esperaban que llegase alguna nube cargada de agua, pero nada. Lo único que trajeron las nubes fue aire. Aire que fue un rumor, unas palabras mezquinas. Otros hombres, unos hombres blancos que prometieron monedas a cambio de serpientes. Sí, les darían monedas por el cuero dibujado que envolvía a las serpientes. Muchas monedas a cambio de un cuero. Pero fueron pocas monedas a cambio de muchas serpientes. Y esas monedas apenas alcanzaban. Pero fue mejor que nada. Desde entonces, los que quedaron en el pueblo comenzaron a ser cazadores de serpientes. Y se les pegó la costumbre de andar mirando la tierra, acechando entre las piedras, con los ojos metidos ahí. Y poco a poco esa gente se olvidó del cielo, se olvidó de mirar el cielo. Yacú había visto todas las serpientes y las distinguía por los nombres, ya que su padre era cazador de serpientes. Y su madre quitaba los cueros con una navaja filosa mientras contaba la historia del pueblo labrador de maíz. La voz de su madre a veces se detenía para cuidar el corte porque debía ser perfecto, porque un cuero roto no servía. Cortaba con cuidado y volvía a la historia, porque no había ningún apuro, y menos para hablar. Yacú sabía que pronto iba a ser buscador de serpientes,
pero aún no tenía 12 años. Y para ser cazador había que ser ágil y tener brazos fuertes y hacer movimientos precisos y rápidos. Para encontrar una víbora hay que andar despacio, deslizarse apenas sin mirar con los ojos despiertos. Hay que conseguir un palo muy resistente, una horqueta, un palo con una horqueta en la punta para que aprisione la cabeza y con el otro palo afilado, enseguida clavarla así en el piso y dejarla estaqueada hasta que la serpiente deje de ondular y se quede quieta, quieta, quieta. Entonces después hay que colgarla en el palo y traer la serpiente. Jacú veía como su padre salía a la tarde y volvía con la luna bien arriba de la cabeza. Siempre volvía. Hasta que una vez hubo un día que no sería un día como los otros. Al atardecer, los hombres del pueblo se fueron a cazar serpientes. Se metieron en el monte, la luna subió y se quedó quieta arriba. ¿Y los hombres? Los hombres no volvieron. Muchos ojos esperaron fijos en el horizonte, pero los hombres no volvieron. No volvieron. Al atardecer, las mujeres salieron a buscar a los hombres y ellas tampoco regresaron. El monte se había tragado a los hombres y a las mujeres del pueblo. Y en el caserío solo quedaron niños, niños solos. Ellos esperaron hasta que subió el sol, esperaron y le preguntaban a Jacú, que era el mayor, ¿y ahora qué hacemos? ¿Los vamos a buscar? Jacú miró a los otros, eran 16. Había 3 de 4 años que todavía no sabían hablar bien y había 3 bebés que aún no sabían caminar. Jacú miró la montaña, miró hacia arriba y recordó las historias de su madre. Hay un hombre más viejo que el tiempo, un hombre que se quedó a esperar las lluvias y que vive arriba, donde comienza la montaña de los pájaros. Cerca de la boca del río seco, ahí está el viejo Vilca, el viejo más viejo que el tiempo. Sabía que para llegar hasta ahí había que subir por el lecho del río vacío, pero el camino a la montaña de los pájaros estaba prohibido, ya que ningún adulto estaba para recordarle los peligros. Jacú no dudó en emprender el viaje. Tuvo miedo, pero comprendió que Vilca era el único que les podía ayudar. Caminó y caminó sobre la huella del río, anduvo sin pausa hasta que el lecho comenzó a trepar y las piedras se hicieron más grandes. Distinguió a lo lejos una fila pareja de palos y supo que eso era un corral. Se acercó y vio que estaba vacío y más lejos había una casa. Anochecía y los ojos de Jacú se esforzaron por ver detrás de las paredes de barro, a ver si podía distinguir algún resplandor. No había ventana en esa pared y la puerta estaba cerrada. Desde su lugar no llegaba a ver. De pronto escuchó un graznido horrible que hirió el silencio. Un pájaro grande batió las alas y remontó vuelo desde la copa del algarrobo. Un pájaro negro y chillón. En un momento el aire se llenó de sus sonidos y Jacú se quedó callado, acostado sobre la raíz de un árbol, volviéndose sombra también. De pronto giró sobre su espalda y encontró 2 pupilas de fuego y una osamenta que levantaba una vara en el aire para atestarle un golpe. Y en ese instante tuvo la certeza de estar enfrentando la misma muerte. Pero vio que una voz resquebrajada, sí, una voz resquebrajada y seca, le gritó que no era lugar para un cazador de serpientes, que ese no era lugar para matanzas. Jacú miró y sintió terror y comprendió que ese esqueleto de pájaro era el mismísimo viejo Vilca. El viejo con sus garras apresó los hombros de Jacú y lo levantó en el aire sin ningún esfuerzo. Entonces Jacú dijo que buscaba al último de los labradores de maíz. Lo dijo desesperado porque no podía hacer otra cosa, que no había venido a cazar, que solamente buscaba a Vilca, el de las montañas. Eso dijo, eso pudo decir.
Terminó de decirlo al tiempo que sus pies tocaron el suelo. Y ahí se quedó parado frente al espantapájaros esquelético, frente a ese ser que le clavaba la mirada. Y la voz de Vilca habló. Le dijo que era hora de regresar a su pueblo. Yakub dijo que he venido a buscar a un hombre que fue parte de mi pueblo. Así lo dijo Yakub. El viejo interrumpió con sequedad y le dijo que su pueblo ya no era parte de ese hombre. El niño miró al viejo y con la voz hecha un susurro le dijo: eso no importa, porque ahora ya no hay más pueblo. Bueno, Seguimos con el programa después. Hay que quedarse reflexionando. Muchas gracias, como siempre, por estas vivencias que nos convidas, Belén, tan intensas, tan profundas, y aparte escenificadas por vos. La verdad que es una maravilla, es un privilegio poder nutrirnos con lo que nos convidas. sí, la verdad que es eso, ¿no? Es un privilegio poder contar con Belén y que nos alivie. A veces nos alivia, no nos alivia tanto, pero bueno, es este espacio de arte que nosotros necesitamos para, eh, para que funcione como separador de un programa netamente político, intenso y profundo. Y esto también tiene la profundidad y la intensidad, pero del arte, que bueno, es otra cosa. Belén, quiero preguntarte respecto a tus espectáculos. ¿Vuelven, siguen? Contanos un poco acerca de esto. Mira, por ahora no tengo programadas funciones, porque ahora me voy a ir de gira con Los Hilos de la Memoria a Paso de los Libres y después me voy a Neuquén. Así que a lo O sea, mejor... no funciones en la ciudad de Buenos Aires, sí salimos con una gira. Claro, dejamos las funciones porque estaban programadas por digamos que el Ministerio de Cultura había ayudado a las salas y a los artistas que estuvimos parados tanto tiempo con un subsidio en realidad a las salas, y eso permitió que muchos espectáculos que ya estaban programados para el 2020 pudieran programarse ahora. Así que bueno, estuvimos con estas funciones. Tenemos ahí algo en vista para el mes de noviembre o diciembre, cuando la cosa esté un poco más amable y la gente se anime un poco más, porque fueron meses, estos 2 meses de funciones fueron bastante arduos para, para esto de la convocatoria del público a las salas, porque bueno, aún está el miedo instalado, aún está el fantasma, pero bueno, saber que con los protocolos cuidados, elijan salas que sean amplias, vayan al teatro, apoyen a los artistas que no digo que hemos sufrido más que nadie, porque en realidad todos hemos sufrido mucho los efectos de la pandemia, pero los artistas no la pasamos bonito, no ha habido líneas de ayuda a los artistas, y eso nos ha complicado bastante para poder paliar este tiempo que la crisis económicamente nos dejó bastante desestabilizados. Belén, tus talleres, ¿vas a seguir con tus talleres? Los talleres siguen, estoy dando Contanos. talleres virtuales, que la verdad esto sí es algo que los talleres van a seguir en forma virtual, porque es cierto que es muchísimo más cómodo para todos tener 5 minutos disponibles antes de llegar a hacer el taller, y no tener que disponer de 1 hora para cambiarte, para poder llegar hasta un punto. Y es cierto que también tenemos una pluralidad de gente en los talleres que de otra forma no podría tener. Así que Claro. voy a seguir con los talleres de narración, el nivel 1, el 2, y dando talleres de edición, que vamos a dar talleres a partir de noviembre. Voy a dar unos talleres con un masterclass de puesta en escena.
Así que eso sí. Recordanos, Belén, cómo te encuentran, por favor. En las redes sociales me pueden encontrar como Belén Torras, tanto en Facebook como en Instagram. Y bueno, me escriben y les contesto. Ahí está. Bueno, Bueno, muchas, eh, muchas gracias. te agradecemos mucho una vez más que nos hayas acompañado y convidado a la reflexión, ¿sí? Bueno, Y esta novela que les traje tiene un gran tinte político. Tiene que ver, se llama El rastro de la serpiente y tiene que ver, les cuento si les gustó un poquito para que sepan de qué va, tiene que ver sí. con la forma en que se coopta a las personas que están en el interior y que se los tomaba como esclavos para el trabajo de lo que fue en ese momento instalar las vías férreas. Ese era el rastro de la serpiente de metal, y cómo esos pueblos iban perdiendo a sus gentes porque sus gentes estaban presas de quienes Ajá. los hacían trabajar. Así de endeble y de sencillo era quitar a las vidas de su pueblo para llevarlos y cooptarlos para hacer los trabajos forzados. Sí, bueno, podemos espejar con muchas situaciones del aquí y del Exactamente, ahora, ¿no? totalmente, totalmente. Así que, Pero bueno, Freire decía que ninguna palabra es inocente, ¿no? Y menos claro, estas. Son claro, literarias, no inocentes. claro, así es. Bueno, Belén, te vamos a despedir hasta la próxima semana. Nuevamente, muchas gracias y bueno, esperamos a nuestra aliviadora de almas. Un gran Muchísimas abrazo. gracias. Hasta la Les mando un semana beso enorme próxima. a los dos. Muchas Es gracias. siempre un honor formar parte de Patria Grande. Gracias. Gracias, lo mismo para Hasta nosotros. luego. Chao, chao. Un beso. Bueno, Vamos a una, recordemos que tenemos un sorteo por para favor. decir que es un libro que es, no sé si nuestro productor, si estamos en tanda, no. Anton Makarenko, pedagogo ruso soviético, un pedagogo, si nos escriben, quienes estén escuchándonos, viéndonos, pueden acceder a este libro, que son conferencias sobre educación infantil. Makarenko fue quien fundó en la Revolución Soviética las escuelas Gorky, la granja Gorky, que era para los huérfanos de la Revolución, chicos que quedaron, digamos, en situación de calle y demás, y generó toda una pedagogía, una educación especial al respecto. Así que a quien le pueda interesar, desde el punto de vista educativo pedagógico, Anton Makarenko, conferencias sobre educación infantil, que es de Acercándonos Ediciones. Bueno, entonces yo podría decirte, Tovarich, López, Tovarich. vamos a una tanda y Lopezevich. volvemos, Vamos y a... volvemos, y volvemos. ¿Qué hace, negro? ¿Cómo anda? Estoy un poco preocupado por la enfermedad que tiene la hija de mis amigos. ¿Te acordás la Norma y el Cacho? ¿Qué es lo que tiene? Todavía no se sabe. ¿Viste alguna enfermedad hereditaria, algo de eso? No me diga que la Norma o el Cacho tiene alguna enfermedad que es hereditaria. No creo que ellos tengan algo, pero viste que ellos no son los padres verdaderos. No, yo no lo sabía. ¿Y ella lo sabe? No, nunca le dijeron. ¿Y por qué no si los decís vos, culiao? Que por ahí es una de las añitas que andan buscando las abuelas, ¿entendés? ¿No tiene alrededor de 40 años esa chica? Sí, pero bueno, si ellos no se lo dijeron, qué sé yo no sé, yo no me animo. Bueno, si no te animas a decírselo vos, por lo menos llamas por teléfono a la abuela y contáselo a ella. ¿Sabes que tienes razón, che? Nunca lo había pensado.
Compañeros, compañeras, compañeres. Bueno, ahora vamos a recibir a nuestro compañero Héctor Sosa con su columna. Héctor, recordemos que es periodista, es docente y editor de Motor Económico. Así que lo saludamos, le damos la bienvenida. Julio López y quien te habla, Adriana Sardín, te decimos buen día y bienvenido una vez más con tu columna a Patria Grande Latinoamericana. ¿Qué tal, Adriana? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos muy bien. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo has pasado el fin de semana? Me dormí, me quedé dormido el viernes, me quedé dormido el viernes y me desperté hace un ratito. Ah, muy bien. Eso es una buena manera de descansar. Bueno, ahí en la tanda estábamos charlando unas cosas, ¿no? Y de libros. Y justamente recordábamos a Pusic, ¿no? Y yo siempre tengo una imagen que la traigo ahora porque tiene que ver con un poco con la columna o con la charla que nos demos, que es cuando recordamos a los oyentes, Pusic, un militante comunista que fue encerrado por los nazis, y siempre le hacían un trabajo psicológico para tratar de que abandone sus ideales, ¿no? Y vos fíjate si las historias, cuando a veces yo no creo mucho en eso de que las historias no se repiten. Yo creo que las historias se repiten de manera distinta, pero se repiten. Entonces, en el caso de Pusic, había un trabajo psicológico de agobio, por supuesto, tortura, acción fuerte para que abandone sus ideales, ¿no? Y una de las cosas que más me impactó en ese momento, y que me parece que puede ser la entrada a la charla de hoy, es una parte del libro en la que a Pusic lo sacan de la prisión, los nazis, y lo llevan a un barcito ahí en pleno Praga, ¿no? A tomar un café, y le muestran que la gente está pasando con total normalidad y haciendo su vida con absoluta normalidad. Me acuerdo que también en ese plano a Graciela D'Aleo, cuando la Te iba a sacaban decir eso, que la historia se repite. a pasear, entre comillas, después de ser torturada y todo, y la llevaron a los festejos del Mundial 78. Entonces, ese trabajo donde siempre se intenta socavar las ideas, pero fundamentalmente hay una acción de la derecha, de lo que yo considero que ya a esta altura hay que llamarlos así, los medios de comunicación son los nuevos partidos políticos, no tengo ninguna duda, no solamente son un factor de poder, cosas que ya sabemos, y lo decimos y lo repetimos, pero ahora pasó a una escala distinta en estos últimos 15 años, y son partidos políticos y se manejan como tal, tienen su comisión directiva, su conducción, tienen por ejemplo, en el caso de Canal 13, la corporación, tienen sociólogos, psicólogos, antropólogos, economistas, filósofos, por supuesto, trabajo de marketing, y después tienen sus senadores y sus diputados que salen al aire y que van bajando una línea de pensamiento desde hace años, desde que era Probartel, cuando los cubanos se hicieron cargo de Canal 13, lo que hoy es el medio, la corporación Clarín. O sea, nada es casualidad. O sea, asocio esto de mostrar cierta normalidad, y como diciendo, bueno, por lo que vos peleas y por lo que vos luchás, mira, a esta gente no le importa nada. Y me parece que escuché, incluso dentro de espacios, entre comillas, progresistas, que le caen respecto a los comicios y las formas de votar, sobre los trabajadores y los sectores más humildes que votaron
al macrismo o a Milei, porque no son solo los votos de Nordelta o de las clases altas. Cuando uno desmenuza, ayer estuvimos un poco desmenuzando los niveles de votación, los lugares. No, también se vota a la derecha, como pasó en Brasil y como pasó en tantos otros lugares, en los sectores más humildes y más golpeados. ¿Esto qué significa? ¿Se hace por conciencia o es un voto, dice mi hijo Nahuel Sosa, que comparto esa idea del sociólogo, no solamente se vota con el bolsillo, hay un voto que es un voto que tiene que ver con la batalla cultural, con las emociones, con la cabeza, con cosas de la vida cotidiana. O sea, no todos tienen la calidad de información que tenemos nosotros. Y no todos están con un nivel de conciencia determinado. Entonces, cuando uno va a un proceso de una elección, entra en el juego un montón de cosas. A mi entender, en el proceso último, entraron en juego algunas de estas cuestiones. Lo económico fundamentalmente. Lo económico fundamentalmente. La cuestión emocional no se relaciona exclusivamente con digamos, cómo se está en ese momento, aunque incluye también cómo se está en ese momento personalmente. La cuestión emocional, la economía también es una emoción. Porque cuando uno va a la carnicería y le sale una luca al asado, a uno le da bronca, ¿no? O cuando va a un supermercado, o cuando no está sin laburo y tiene que comprar algo, o tiene que sostener a los pibes. Eso por un lado. Por otro lado, tampoco son un momento, yo no veo que haya que caerle sobre el gobierno, porque todo es cierto, este gobierno prácticamente lo único que pudo hacer es un trabajo de ambulancia y de sala de emergencia, o sala de guardia de un hospital, porque así fueron estos últimos 18 meses. En su política más fuerte, que estuvo direccionada al estado de salud de la sociedad y que no se cayera en el caos que nosotros vimos, por ejemplo, en Italia, en España, en Brasil, en Perú, con respecto al tema del COVID, con la gente que no tenía hospital, no tenía lugar. Bueno, todo eso podríamos decir que acá no se vio y que por otro lado fue auspicioso, fue bien hecho. Y fíjense ustedes cómo es tan difícil la cabeza de nosotros, de las personas, y que no es tan fácil adquirir niveles de conciencia, no es tan fácil si no hay un trabajo mano a mano, si no hay un trabajo de una acción organizada para que se tome conciencia de las cosas que muchas veces ayudan a la persona, pero la persona cree que es algo dado. Es decir, no se trabaja, no se pudo trabajar, es una discusión de mucho tiempo que tiene que ver con que por qué si recibo yo un beneficio, ¿cómo hago para que el beneficio o la ayuda o la solidaridad de un Estado ante una situación difícil sea interpretada como algo que también me es propio, que me lo empodero? Vale para la salud y vale para un plan. Vale para un plan y vale para cuando me entregan una vivienda. Hay gente que se le ha entregado vivienda, hay casos, no voy a avanzar mucho en esto, o que le han hecho cuestiones materiales muy concretas y han votado a otros, no han votado al gobierno que otorgó eso. Y generalmente se cae sobre esa situación. Bueno, pero ¿cómo puede ser si se le atendió la salud, se dio esto, se dio lo otro? Sí, pero hay un nivel de conciencia para entender que ese proceso es un trabajo colectivo, que es un Estado que decide dar tal cosa, y que eso es producto de una política. Cuando se decía, son dos proyectos, dos propuestas. Bueno, dicho esto, yo creo que el otro elemento que actuó es que
hay aspectos que tienen que ver con el tema económico que no se desarrollaron con mayor profundidad. Vamos al hueso. Y que además, que si no se hacen, pero no para estos 2 meses, si no se hacen estos 2 años, lo más probable es que dentro de 2 años haya una derrota electoral, no solo electoral, sino una derrota en la batalla cultural, en la batalla de las ideas, y habrá muchos más sectores sociales de clase media baja, que terminarán votando contra ellos mismos. ¿Cuáles fueron las fallas? Las fallas fueron que hay medidas económicas que quedaron todas a mitad de camino, todas. Y se abusó de los anuncios sin que se concretaran determinadas cosas. Y por otro lado, aquellos anuncios de índole económica y que a la vez tenían, podríamos decir, que eran correctos, que estaban en un buen camino, voy doy un ejemplo, el hecho del empleo joven para que puedan ingresar a trabajar, capacitarse y cobrar un salario en una pyme o en las pymes. Más de 40.000 pymes se anotaron para eso, y más de 250.000 chicos. Pero no se pudo implementar, no se pudo pasar a actuar eso, por un lado. Y por otro lado, que sería lo último como observación, las fallas en la construcción de la comunicación. Porque, y voy a dar este ejemplo concreto, muchísimos, miles de chicos de los barrios o de determinados sectores de ciudades de otras provincias de Argentina o del Gran Buenos Aires, ni siquiera saben que están estos planes. Y no todo hay que responsabilizarle a las corporaciones y a los medios de comunicación. Entonces, yo creo que si en el plano de la economía el gobierno no tiene que optar, a tener que optar, ¿sí? ¿Qué tipo de acuerdo o qué tipo de no acuerdo hace con el fondo para que lo que va direccionado al fondo vaya direccionado a otros lugares? Primero. Segundo, ¿qué pasa con las empresas tipo Vicentín? ¿Se sigue haciendo jueguito o se va a fondo? 2. Tercero, si se hace un anuncio, se concreta. Pero después hay que pasar a una segunda instancia. ¿Cómo comunico yo eso? Si yo ya sé que el 90% de los medios no lo van a informar. Y acá una cuestión que me gustaría tenerme un minuto nada más. Construir comunicación propia no es solamente que el gobierno dé una pauta publicitaria a un medio chico, o a un medio de comunicación cooperativo, vecinal, de un sindicato. También es eso porque hay más de 5.000 medios de esas características en toda la Argentina. Son 5.800, para ser exacto, en cuanto a radio, y más de 600 web que funcionan muy bien, muchas de ellas, muy bien, y que existen en cada uno de los pueblos, en cada una de las ciudades de la Argentina, y 14 universidades de comunicación. O sea que la estructura para hacer una comunicación propia está. Pero el problema de la comunicación es otro, es si tenés una política de comunicación. No es solamente, decía recién, dar pauta publicitaria o tecnificar a los medios chicos. Una política de comunicación implica, primero, puede estar la mejor comunicación, pero si no tenés una política, no va a haber una política de comunicación. Es decir, y acá vos fíjate que ya estamos llegando al segundo año de gobierno y el gobierno se sigue manejando, el grupo de comunicación, como hace 25 años atrás. Es decir, supone que, yendo a los medios tradicionales, supone que, pasando los avisos de los beneficios que hay, de las tasas cero para quien quiera comprarse una herramienta de trabajo, estos planes de trabajo para los chicos, jóvenes, que pasando el aviso la gente lo ve. El 45% de la sociedad ya no ve televisión. Es decir, por un lado. Pero por otro lado, el problema, yo decía, de la construcción de la comunicación propia no es solamente una cuestión material, es una cuestión de acción concreta. Es decir, ¿qué trabajo
debe hacer este gobierno de aquí en más, o debería hacerlo, porque si no, esta batalla se pierde. Es un desarrollo sobre los miles y miles de militantes, de sindicatos, de organizaciones culturales, de organizaciones sociales, que realmente recuperen la acción de contacto con la gente, con el pueblo, con la sociedad. Pongámosle el nombre que quiera. Incluso otro día podemos discutir el concepto de pueblo. Si una persona no conoce algo, no lo defiende. Si no conoce lo que está pasando, no lo defiende. Entonces, yo no voy a caerle, decía al comienzo de la charla, no se le puede caer al que votó y se equivocó, y uno se enoja con determinados sectores, porque ¿por qué se le va a caer si ese compañero, esa persona, estamos hablando en sentido de clase, llega del laburo y por ahí pone un rato para ver a los Mamones o Tinelli, o nada, se va a dormir? Y hay un montón de cuestiones, y muchas veces las charlamos, se hablan desde nuestro campo, pero se habla como creyendo que la gente ya tiene conciencia sobre las cosas. Entonces, cuando llegan los momentos de la votación, o de este tipo de votaciones, aparecen estas sorpresas, para un lado o para el otro. Héctor, si me permitís un pequeño asterisco, hay un apotegma de oro que nos enseñaron allá lejos y hace tiempo, ¿no? La comunicación se mide por los resultados, ¿no? Entonces, creo que también tenemos que pensar en esto, ¿no? Sí, pero absolutamente, se mide por los resultados, pero también se mide, es decir, a ver, vamos de vuelta al ejemplo de, por ejemplo, que un chico que están las posibilidades de chicos, no es una cuestión de, digamos, de que se le está dando trabajo a los pibes que son hijos de gente que tiene guita. No estamos hablando de hijos de obreros que pudieron terminar la secundaria, ya sea a la noche, o ya sea en cualquier escuela pública. Estamos hablando de eso, ¿no? Saca la información por Twitter o por Facebook el gobierno. Y después algún funcionario que va a canales que son de la oposición y explican esto. Y además se lo explican de esta manera. Bueno, el gobierno también dio el plan HPL, también el plan Bautizar, el plan Ayuda, el plan Cunita, el plan PTL, TRS. No se entiende. Y creen que con nombrarlo se entiende. Y no es así. Se entiende cuando vos vas al club de barrio, haces una reunión, vas con los medios del barrio, del lugar, lo hace el municipio, lo hacen los compañeros, y explican de qué se trata. Mire, acá se abre un plan de trabajar que significa esto y esto. Ustedes tienen que defenderlo porque si este modelo intenta ayudar en el trabajo de esta manera, si el otro modelo ni siquiera lo va a tener en cuenta. ¿Se realizó ese trabajo en términos masivos? No. Es un problema incluso que viene de arrastre en el campo popular. Por eso, a mí me hizo un poco de ruido cuando el presidente, cuando terminó las elecciones, exhortaba a la militancia a ir casa por casa. No, la militancia no es solamente para los tiempos electorales. Esta batalla no es una batalla por una elección, por unas PASO. La elección es un momento en la historia de una sociedad. Y ojo que la derecha mundial, que es cierto, va en avance, todo eso es cierto. Pero también nosotros no podemos estar todo el tiempo inculpando la derecha, las corporaciones. Eso es como ser hijos de la lágrima. Ya está. Tenemos que hacernos cargo de qué es lo que se hace mal de este lado, o cuáles son los errores de este lado, sin hacer un harakiri. Entonces, concluyo esta parte. El gobierno ahora tiene que decidir si profundiza un modelo económico de producción y del laburo y poner plata en circulación. Si un gobierno que muchos de sus economistas se cansaron de decir que poner más plata en circulación, hacer volar la maquinita, no es generadora de inflación. La generadora de inflación
son 20 grandes empresas de alimentación que deciden cuánto va a ser la manteca y la leche en el almacén, en los chinos o en un supermercado. Claro, No inyectar plata al mercado. claro. Es decir, estamos hablando de keynesianismo puro. Inyectas Claro. plata, o sea, hay más plata en el bolsillo, se gasta. La clase media, la media baja y la baja, y los jubilados la gastan. No hay otro proceso, no hay un plan económico, no hay una tercera opción que sería un proceso revolucionario. No existe eso hoy. Y incluso hasta esa palabra está siendo usurpada por la derecha, inteligentemente. No es que aparecen así, no, son construidos. Los Milei son construidos. Los Macri son construidos. No vienen de la nada. Es decir, vienen de familias de mucho dinero, son de mucho dinero. Y lo que hacen es, en el caso, por ejemplo, de esta derecha tipo Milei, lo que trabajan es la idea de la ruptura con la sociedad. Eso agarra mucho a los pibes adolescentes. Imagínate un discurso que te dice, y quememos el Banco Central. Y parece que fuera un discurso de izquierda contra el Fondo Monetario Internacional. Y es, como bien explica Milei, es anarcocapitalismo. No queremos nada de Estado. Cero. Ahora, ¿los pibes saben eso? Entonces un día te pasa un video de una maestra que está caliente, que está enojada, porque puede estar... ¿Quién no puede estar enojado en un determinado momento? Explicándole al alumno que lo van a joder tarde o temprano. ¿Y cómo hace el papá después para pagar 10 lucas a un privado? Y el pibe no tiene la responsabilidad del pibe ni la maestra. Todos son, de alguna manera, son los perjudicados de un formato que ha elaborado, que fue elaborado desde los Estados Unidos, que es antes, también ahora, antes entrábamos con los tanques, con las desapariciones y con el terrorismo de Estado. Ahora entramos con el terrorismo mediático. Se ha creado todo el tiempo miedo y se está colocando a los gobiernos populares con un sentido de miedo. O sea, fíjense, la palabra que más repitieron los cotorros de las grandes corporaciones mediáticas es que estábamos en una dictadura. Que Cristina tal cosa, que esto tal cosa, que se metieron en nuestras vidas. Lo dijeron en el discurso final del triunfo, en el triunfo de Juntos por el Cambio. Es decir, se metieron en nuestras vidas, quisieron decidir por nosotros, esto es el comunismo. Toda esa parafernalia, o sea que en una dictadura se vota. En una dictadura hay una votación del 67% de gente, o sea, millones y millones de personas votando, gana la oposición y se reconoce el triunfo de la oposición. Esa es la dictadura. Pero por más que digamos esto, si yo no tengo la posibilidad en la asamblea del laburo, en la asamblea dentro de una pyme, dentro de un club de barrio, y si no voy y camino el vecindario explicándole a doña Tita, a doña Chola, a don Alberto, mira, está pasando esto, ahora va a venir esto, lo de la pandemia significó mucho, porque si bien hubo fallecimientos, pasó esto y esto. Si yo no lo explico, me estoy tirando un tiro en los mismos pies míos. ¿Se entiende lo que digo? Sí, Sí, claro, mirá, claro. ahí tomo algunas cuestiones que me parecen sumamente interesantes, ¿no? Una, esta convocatoria que vos planteaste, que se hizo inmediatamente de la militancia a salir a convencer, ¿no? Por una cuestión, digamos, signada por el electoralismo, nada más, digamos, es una pretensión, digamos, de entusiasmo que se trata de insuflar. Pero a mí eso estaría bien si pasara todo lo que vos decís que falta. Es decir, si hubiera una buena comunicación, que no la hay, y si hubieran bases materiales, básicamente. Eso significa que haya bases materiales. Y además, si hubiera estrategias para afrontar cada etapa y cada coyuntura. Vos decías muy bien esto de que cómo actúa, por ejemplo, el grupo mediático concentrado más importante, Clarín, por ejemplo, con su laboratorio de ideas.
no se ve de este otro lado. ¿En qué sentido? Digo, de este otro lado, digo, de la oposición, digamos, a estos grupos mediáticos que no se ven, no se ve oposición, por otro lado, pero además no se toman en cuenta algunas cuestiones. Yo creo que a mí lo que me genera incertidumbre es que un ejecutivo que se quedó, que es cierto, digamos, que el contexto y lo que tiñe todo es la pandemia, ha sido la pandemia. Pero si uno se pone a que construimos tantos hospitales modulares, dimos tantas vacunas y demás, como estratega político y que quiere conducir, digamos, a destinos mejores y la felicidad del pueblo, creo que no se comprende que la felicidad del pueblo fue construir el hospital, pero después tiene que comer. Estaba la salud, era lo prioritario. Entonces, ya está, el hospital ya fue, digamos, el que ya se usó, la vacuna ya, el que se dio las 2 dosis, yo me di las 2 dosis y se me fue la angustia de tener primero la primera y después la segunda. Entonces, es una cuestión muy básica, alguien creo que alguna vez lo escribió, de la teoría de las necesidades satisfechas, ¿no? Cuando uno satisface determinado nivel de necesidad y ya va por la próxima. Eso no se, que es tan elemental, me parece que aquí no se tiene en cuenta. Y lo que no se satisface es la principal necesidad que tiene este pueblo, esto lo estoy diciendo desde hoy, que es la desigualdad, romper con la desigualdad y el hambre, ¿no? La pobreza. Esas son algunas cuestiones que es lo que tiene que ver con lo que vos decís, y ahí viene el andamiaje. Por ejemplo, y con esto termino porque vos sos el que nos tiene que seguir planteando las cosas, cuando el Conectar Igualdad funcionó en todo el país, yo iba a Jujuy, y después de años veía a los chicos en la puna que venían con su Conectar y tenían todo allí, usábamos, es más, no había internet por ahí en algunos lugares y nos podíamos conectar, venía la familia que se reunía alrededor de la netbook, que era una netbook, no era una notebook como la que estamos usando, mucho más elemental, pero estaba toda la familia conectada y estaba al día de todo eso. ¿Me explico? Y estaba lo magnífico de la televisión, abierta, que estaba... La TDA. La TDA. Impresionante. Yo fui ahí a un pueblito, Tolar Grande, que queda es al pie de la cordillera, que son 500 personas, y nosotros entramos a una casa comunitaria donde nos alojamos, y estaban todos con las antenas satelitales, un pueblito en medio de la puna, de 100 personas, un pueblo minero. Bueno, eso es comunicar, eso es política comunicacional y dar y ampliar derechos. Cierro acá. Sí, a ver, sí, no, está bien el ejemplo, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás planteando, pero es a la vez más profunda el problema, porque hay una frase que dice, el problema es el problema, es decir, es el entendimiento del problema. Entonces, sigamos con el ejemplo de que dábamos de la salud. Si a mí los muestreos en serio, todo el tiempo, todo Estado en cualquier parte del mundo hace muestreos sobre estado de la sociedad. Y está el muestreo presencial y está el muestreo tradicional. El gobierno no sabía que había bronca, sí, claro, como no sabía que había bronca, por supuesto. Pero había una medición que se hacía incorrectamente, e incluso yo lo he escuchado, que es lo siguiente. Todos estos últimos tiempos, como vos bien decís, ya fundamentalmente cuando se aplicó la segunda vacuna, cuando ya venían por millones, hasta ahora hay 60 millones de vacunas. Hay una caída de la angustia del físico y se aumenta la situación de lo material. O sea, se tranquiliza la cabeza entre la vida y la muerte, tengo una preservación de mi vida, pero no está asumida que esa preservación la hizo un estado presente. Ahí entra la conciencia. Ahí entra lo que faltó explicar,
antes o durante, no solamente por los medios de producción. Entonces, ya se venía midiendo que no era una preocupación. Estaba entre la preocupación número 10, el 8% era la preocupación de la salud. Lo podemos tomar como un hecho positivo al máximo, porque ya dejó de ser una preocupación. Y cuando deja de ser una preocupación es porque, como bien señalas vos, es un derecho adquirido. Listo. Nadie cuestiona. La mayor cantidad de esta sociedad no va a cuestionar que haya hospitales, porque lo está como un derecho adquirido. La escuela pública es como un derecho adquirido. Cuando se intentó tocar el tema de los derechos humanos y hacer el 2x1, hay un derecho adquirido histórico. Por eso el neoliberalismo busca ir sobre esos derechos adquiridos. No es casualidad cuando dicen yo no voy a hacer más hospitales, o no levantaron más casas, o no terminaron las obras, para no seguir cayéndole solamente al gobierno. También, para poner una cuestión a favor de este intento de Estado presente, nadie se imaginaba una pandemia, y no se relaciona que la pandemia, este es otro tema, pero no se lo puedo achacar, no se lo podemos achacar solo al gobierno. Nadie relaciona pandemia con caída de la economía. No lo relaciona. En todo trabajo que se hizo social, de muestreo, no hay una relación de esas características. Pero empieza a no haberla cada vez más, a medida que cada vez hay menos casos. O sea, hubo menos casos de pandemia, más vacunación. Mirá que loco, podríamos decir. Hay cada vez menos asociación a que esto lo produzca un Estado, que mi salud me la preservó un Estado. Y ahí es donde el Estado tiene una herramienta que es la comunicación. Pero es la comunicación como lo estábamos charlando. Es decir, yo no puedo solamente llamarlo al militante para el día de la votación. No. Tengo que explicar, muchachos, mire, esto es así. Estamos en complicaciones económicas, estamos ahora en pandemia. Era muy difícil también salir en pandemia, porque los que respetaban las pautas de protocolo, la mayoría eran los votantes del Frente de Todos. Y por fuera del Frente de Todos, la mayoría de la sociedad lo respetó. Pero hubo un sector, y acá con esto concluyo, hay un sector que no lo hizo, y que se incentivó a que no se lo hiciera. Y acá aparece algo que para mí es la madre de todas las madres, de todas las batallas, y puede ser o de todas las derrotas que pueden venir, o de batallas que se pueden ganar. Que es lo siguiente. Estados Unidos no le interesa más el modelo democrático que ellos mismos, el modelo democrático liberal que ellos mismos irradiaron desde el 1800 en adelante. Entonces, la democracia, la república, los tres poderes. No, ahora los poderes pasan por otro lado. Y si uno quiere hablar de la democracia, hay que replantearse de qué democracia estamos hablando. Si el propio Estados Unidos, yo lo conté varias veces con ustedes, pero para los oyentes siempre me gusta señalarlo, y también nosotros tenemos que reiterar algunas cosas. En el año 83 Estados Unidos reúne en el Pentágono, Mrs. Sharp, a las principales líderes de derecha del mundo, y les dice, no, las democracias tal cual están no sirven, porque también entran gobiernos populares por el voto. Y ahí empieza el trabajo. Explico a los oyentes, Sharp fue uno de los mentores de lo que se llama el golpe blando, desgastar a los gobiernos populares, diciendo que son corruptos, creándole causas, y trabajando en una trilogía entre la política de derecha, los medios de comunicación y la justicia. De año 83 estamos hablando, y estamos en el año 2021. Entonces, a Estados Unidos no le interesa si se vota o no se vota. Si se vota y gana la derecha, bueno, mejor todavía. Pero si no se vota, vamos a hacer esta suposición, si el fin de semana hubiera ganado el Frente de Todos, ¿ustedes creen que hubiera cambiado algo en los medios y en la línea de la derecha? Nada, absolutamente nada. Seguirían batallando contra las medidas y inculcando tres cosas: miedo, desesperación, las emociones básicas,
y angustia, Sí, sí, sí. más bronca. Eso, o sea, eso no iba a parar con un triunfo electoral. Fíjense en ustedes, Claro. si hubo un triunfo electoral hace 2 años, de las características que hubo, Sí. pongámosle por ejemplo el tema de la provincia de Buenos Aires, una gobernación que hizo mucho, muchísimo. El esquema de trabajo de Axel Kicillof fue tremendo. Yo diría que fue uno de los gobernadores que más se comprometió incluso con el gobierno. Sí, sí, Y sí. pierde 25 puntos en una elección, que es porque no se lo quiere, porque la gente está a favor de que llegó alguien de la derecha porteña y quedó sorprendida. No, no, volvemos al punto anterior, porque se ha trabajado sobre la bronca de lo que no se quiso o no se pudo hacer. Hay cosas que no se pudieron hacer en pandemia. Y se la achacaron y la estrategia parecía que Argentina era la única que estaba en pandemia. Y el único lugar en el mundo donde había muertos. Y no se destacaba en ningún momento que llegaban las vacunas, que estaban los hospitales. Eso lo tenían que hacer los propios dirigentes. Entonces, dicho esto, me parece que tenemos muy poco tiempo para revertir una Sí. situación. Héctor, tenemos que ir cortando porque ya Cano está enloquecido y nos grita tanda, 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 tanda. Así que, a ver, muchas gracias por habernos acompañado en esta columna, tu columna en Patria Grande, y déjame hacer un chivo a los compañeros. Busquen Encauzar el rumbo, una nota muy interesante y muy bien escrita por Nahuel Sosa y Ulises Bocia. Creo que está en Tiempo Argentino y si no, en Motor Económico la encuentran. No se la pierdan. Lean la nota de Nahuel Sosa, que está realmente muy buena. Perfecto tu sugerencia, Adriana, y obviamente hay que buscar Motor Económico. Obvio, Nuestro obvio. compañero columnista es el editor. Bueno, muchísimas Así es. gracias, Héctor, y bueno, será hasta la próxima columna. Bueno, haciendo gala del tema de la comunicación, www.motoreconómico.com.ar. Perfecto. Buenos días y nos vemos el martes que viene. Nos vemos. Muchas gracias, nos Muchas vemos. gracias. Ahora sí, una tanda, por favor. Sí, no sé a quién vi hoy en el supermercado. ¿A quién? A un compañero tuyo de la secundaria. ¿A quién? Este chico, el que era adoptado. ¿Quién? Yo no tenía un compañero adoptado. Sí, este que era de Rulos. ¿Nicolás? Nicolás. Nicolás no era adoptado. Ay, sí, el adoptado lo sabía todo el mundo. ¿Pero él lo sabía? Me parece que él no, pero todo el colegio lo sabía. ¿Que todo el mundo sabía que era adoptado y él no? ¿Y cómo él no lo sabía? Mirá si era hijo de desaparecidos. Bueno, ya está. A esta altura de la vida no le vas a cambiar su existencia, listo. Ya está. Imagínate si te estuviera buscando tu abuela hace 45 años. No lo había pensado. Puede ser que tengas razón. Volvé a pensarlo. Tu información puede ser importante. Sí, no sé a quién vi hoy en el supermercado. ¿A quién? A un compañero tuyo de la secundaria. ¿A quién? Este chico, el que era adoptado. ¿Quién? Yo no tenía un compañero adoptado. Sí, este que era de Rulos. ¿Nicolás? Nicolás. Nicolás no era adoptado. Ay, sí, el adoptado lo sabía todo el mundo. ¿Pero él lo sabía? Me parece que él no, pero todo el colegio lo sabía. ¿Que todo el mundo sabía que era adoptado y él no? ¿Y cómo él no lo sabía? Mirá si era hijo de desaparecidos. Bueno, ya está. A esta altura de la vida no le vas a cambiar su existencia, listo. Ya está. Imagínate si te estuviera buscando tu abuela hace 45 años. No lo había pensado. Puede ser que tengas razón. Volvé a pensarlo. Tu información puede ser importante.
Bueno, compañeros, compañeras, compañeres, nuestro próximo invitado es el compañero Ernesto Lechberman. Vamos a recordarle que es un militante de derechos humanos, miembro de familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas de Argentina y de Chile. Así que la bienvenida te damos nuevamente, Julio López, y quien te habla, Adriana Sardín. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy amable. Un placer. Nosotros ya hemos hablado muchas veces, hemos conversado, bueno, esta herida que tratamos de cerrar, pero siempre sigue abierta, ¿no? Esta situación tan difícil que nos tocó vivir hace más de 40 años en toda Latinoamérica, y vos como víctima directa, hijo de dos asesinados militantes políticos. Así que, ¿por qué no nos introducís brevemente en este tema y luego en esta actividad en la que participaste el día 11 de septiembre en Santiago de Chile? Bueno, estuve escuchando atentamente al Negro Sosa, ¿no? Su análisis brillante, y un poco estaba pensando que en el Chile de Salvador Allende, donde mi papá y mi mamá, Bernardo y María de Rosario, eligieron vivir y eligieron militar, porque mi mamá era mexicana, mi papá era argentino, y eligieron ese proceso democrático y revolucionario, ¿no? Una particularidad, elegir ese país, ese proceso político para participar. Y entonces, bueno, fue una de las primeras experiencias de golpe de Estado donde Estados Unidos intervino muy firmemente, y había una democracia, ¿no? Un poco lo que planteaba el Negro, ¿no? Bueno, había una democracia y Estados Unidos en teoría estaba a favor de las democracias, pero en este caso no le convenía tanto la democracia. Entonces, por eso llegó el golpe de Estado, un 11 de septiembre del 73. Nosotros estábamos viviendo en el norte de Chile, nos escondimos, mi papá buscó que nos protegiéramos, estuvimos un par de meses clandestinos, escondidos en casa de compañeros, hasta que llegamos al campo, en un valle, en donde la idea era escaparnos a la Argentina, y bueno, detuvieron a un campesino que los militares sabían que estaba escondiendo a mi papá y a mi mamá y a mí, a nuestra familia, y lo torturaron, lo amenazaron, lo golpearon muchísimo, lo tuvieron una noche en el calabozo, y lo obligaron a conducirlo al campesino a donde estábamos nosotros, y Luis Ramírez, el compañero, nunca se imaginó que los iban a matar, menos a mi mamá, pensó que los iban a detener, y no fue así, ni siquiera. De lejos dispararon, estaba mi mamá conmigo, mi mamá me puso atrás de una roca como para protegerme, yo tenía 2 años de edad, y yo vi cómo mataron a mi mamá. Primero la hirieron de lejos, y cuando se acercaron le dieron un par de tiros de gracia, ¿no? Como para que no queden dudas. Yo estaba ahí, y todavía sigo impactado por la crueldad y las balas y los llantos de mi madre, ¿no? Desesperados. Con mi padre fue media hora después los mataron, yo escucho los balazos, pero de lejos, porque lo corrieron durante varios kilómetros. En realidad mi papá estaba lejos, cuando escucha las balas se acerca, y después cuando lo ven, le empiezan a disparar y él se esconde, y bueno, lo persiguen y lo terminan matando también. Luego de esta vil asesinato cometido por esta patrulla te toma a vos y te lleva a otro lado, digamos, quedaste solo. Sí, yo quedé solo llorando. Que es otra crueldad, ¿no? Disponen de vos. Sí. Todo esto, yo tengo 2 años de edad, de verdad que no me lo acuerdo tanto. Sí me lo relató el campesino, porque estaba ahí el campesino. Yo he construido una amistad con él, con su familia. Bueno, él ya falleció, pero yo durante muchos años lo iba a ver, cuando iba a Chile, nos veíamos, me quedaba a dormir en la casa de él. Entonces él me fue relatando todo.
Una vez que pasa esto, yo abrazo a mi mamá, uno de los militares me saca violentamente, porque yo no me despegaba de mi mamá, que ya estaba muerta, y me llevan a un regimiento militar. Y ahí estoy, no sé cuánto tiempo, no sé si un día o 2 días, o 3, no sé cuánto tiempo, pero después por orden del jefe del regimiento me llevan a una casa de monjas, una casa de religiosas. Y ahí sí estoy un par de meses hasta que mi familia paterna, mis abuelos paternos de Buenos Aires me recuperan, ¿no? Esto gracias a las gestiones de Perón. En ese momento estaba Perón en el gobierno, y los compañeros que estaban, digamos, militando, amigos de mi papá y algunos que no eran amigos, pero apoyaron muchísimo, pudieron hacer las gestiones diplomáticas para al menos recuperarme a mí, ¿no? Y el cónsul argentino ahí tuvo un papel muy importante, porque no les interesaba mucho la cuestión, porque si no, no hubieran pasado meses, hubieran pasado días, y no, fueron varios meses de mucha negociación y muy tenso, fue un tema muy tenso, digamos, ¿no? Entre los países. Ernesto, disculpame, no, le iba a preguntar a Ernesto, si bien por ya favor, hemos por hablado favor. antes con Ernesto, Por favor, en por algún favor, momento, Julio. ¿qué pasó con la patrulla esta, digamos, de asesinos? Bueno, eran más de 10 militares, seguro, por los relatos del campesino eran muchos, eran una patrulla, iban fuertemente armados, en varios vehículos, también en helicóptero, y bueno, esta patrulla, después, muchos años después, en el año 2000, se empieza una investigación judicial, donde yo presento una querella, se empieza a investigar, y solamente identifican y responsabilizan a 3 militares, ¿no? Al jefe de regimiento lo dejan fuera de la acusación judicial, lo procesan pero después lo absuelven. A Emilio Cheire, que después fue jefe de ejército, también nunca lo llaman a declarar. Y a Mario Larenas Carmona, que durante 20 años fue director de la escuela del ejército, nunca lo llamaron a declarar tampoco. Y está acusado por otro militar, porque yo con 2 años de edad no podía identificar a nadie, pero otro militar los acusó a todos ellos, y sin embargo, no le alcanzó al juez una acusación de un propio militar, ¿no? Trabajaba con ellos. Entonces, bueno, ahí está un poco la muestra del Chile, la impunidad en Chile, ¿no? Y muchos de ellos fueron apoyados inclusive por mucha gente de la Concertación, lamentablemente. Así que bueno, tenían el apoyo del ejército, de una parte del aparato político. O sea, para el juez, digamos, el juez tenía mucha presión para poder investigar. Bueno, por eso estoy en la Comisión Interamericana, ¿no? De Derechos Humanos, planteando que acá hubo si bien se reconoció, yo tengo que reconocer que la justicia de Chile investigó y plantea el tema como un crimen de terrorismo de Estado, de crímenes de lesa humanidad, que eso es un paso muy importante en Chile que se ha dado, pero en el caso de la sanción y de la condena a los responsables, bueno, solamente a 3 y solamente 5 años de prisión tuvieron nada más. O sea, es muy poco, y además no han sancionado a los verdaderos responsables, que son los que dan la orden, ¿no? Los más jerárquicos, ¿no? Ernesto, y bueno, sí. Ernesto, quería preguntarte acerca de esta actividad que tuvo lugar el 11 de septiembre pasado en Santiago de Chile, en el marco de la Comisión de Derechos Humanos de la región exterior, donde vos fuiste uno de los invitados, donde expusiste, y veo que también participó de esta convocatoria la querida Buscarita Roa, una de las abuelas, madre de José Poblete, un compañero detenido desaparecido aquí en la Argentina, y tu exposición tuvo que ver relacionado al juicio contra Emilio Cheire, ¿no? ¿Podés comentar algo acerca de esto, por favor? Sí, bueno, no, yo no me centré en eso. A mí me plantean, a veces me ponen el título, ¿no? de quién es quién. Simplemente estoy en la Comisión Interamericana en un proceso judicial no contra Cheire, sino contra los responsables del crimen. Y si es Cheire, yo no lo sé,
porque la verdad que no puedo, no tengo las pruebas como para decir que Cheire es responsable, pero sí tengo las pruebas de que Cheire fue el ayudante próximo al jefe del regimiento, por lo tanto, de mínima es cómplice seguro, es decir, por las pruebas que hay, ¿no? Pero sí hay otros militares que sí estuvieron implicados y no tuvieron ninguna sanción ni estuvieron procesados judicialmente. Bueno, ahí estoy en la Comisión Interamericana y un poco lo que yo planteé en este encuentro, en donde, bueno, estaba la compañera Verónica de Negri, que es una gran compañera, luchadora, incansable también, que vive en Washington, fue miembro muchos años de Amnistía y militó mucho en Chile y en el mundo por los derechos humanos. Estaba invitado Eduardo Contreras, un abogado de derechos humanos brillante también, pero no pudo estar, pero le rendimos un merecido homenaje. Y bueno, y el relato de Buscarita es muy conmovedor, no solo por lo que ella significa para Abuelas de Plaza de Mayo y para la Argentina, por lo que son las abuelas, sino por la historia de vida que tiene su hijo, ¿no? Es increíble, un muchacho sin las dos piernas en Chile, cómo decide viajar a la Argentina, ¿no? Para poder caminar, porque en Chile no había la tecnología como para que él pudiera tener piernas ortopédicas, y en la Argentina cómo encausa no solo su tratamiento, sino la militancia política, ¿no? Con una fuerza increíble, ¿no? Y bueno, y Buscarita heredó esa fuerza sin dudas, su hijo Fernando Navarro, que compañero también, y es una familia luchadora, fuerte y la verdad, y tenaz, ¿no? Y yo creo que es el ingrediente de Abuelas de Plaza de Mayo, esa tenacidad, esa fuerza, creo que Buscarita le pone mucho de eso. Y bueno, y su relato nos conmovió y nos hizo sacar lágrimas, ¿no? Por supuesto. Y bueno, y yo cuando hablé también me referí, porque tuve varias entrevistas desde Santiago de Chile, en donde, bueno, me planteaban, bueno, pero pasaron 48 años, como queriendo decir, bueno, ya está. No, pasaron 48 años de impunidad, de ninguneo, de bronca, de injusticia, ¿no? De denegación de justicia, y yo le di un ejemplo de lo que a mí me pasa. Yo, la verdad que crecí con muchas dificultades en mi niñez y mi adolescencia. Después de grande pude hacer un tratamiento psicológico con varios profesionales, pude avanzar muchísimo. Pero bueno, hay marcas en el cuerpo que me quedan. Por ejemplo, yo siempre no pude descansar ni dormir bien, lamentablemente. Hace unos 10 años que estoy durmiendo mejor, pero ya el año pasado volví con los espasmos. Son espasmos que me violentan, me sacuden el cuerpo y mi mujer, mi señora, me dice, no, tuviste un espasmo, ¿qué te pasó? Bueno, ya sabe lo que me pasó, pero bueno, es algo que me volvió el año pasado. Estoy insistiendo en la Comisión Interamericana y bueno, sucedió un hecho ahí en la comisión y entonces me volvió un poco ese cuadro, que bueno, que espero que nada, yo creo que voy a convivir con algunas marcas en mi cuerpo, pero digo, lo que me pasa a mí, le pasa a muchos compañeros y compañeras que vivieron los tormentos en Chile y en Argentina y y en toda Latinoamérica. Entonces, pasaron 50 años casi, pero nuestro cuerpo sigue hablando, ¿no? Nuestros problemas, nuestros miedos, nuestro terror. El terrorismo del pasado, en parte, lo tenemos presente, en parte, ¿no? Sí, y lo trabajamos todo el tiempo para poder superarlo, pero no es tan sencillo. Sí, no, adelante, por favor, porque si no te voy a interrumpir, Julio. No, esto es, sí, evidentemente uno convive y el cuerpo te reclama, digamos, la memoria, además, y es lo permanente. Lamentablemente esto es la atrocidad, digamos, que tienen estas dictaduras, digamos, no solamente la crueldad del asesinato, sino todas las secuelas que deja en la sociedad, porque la sociedad es la que sufre, ¿no? Enferman a la sociedad. Recordemos, haciendo muy sintético, vos decías, en aquella instancia era de una democracia plena, lo que pasa que era una vía al socialismo pacífica, y eso era lo inaceptable para Estados Unidos en aquel momento, y solamente podían derribar eso no con los votos, sino con una dictadura. Y esa dictadura implementó el primer experimento neoliberal,
¿no? Que luego se aplicó más tarde con Thatcher y con Reagan, más tarde. Y el experimento neoliberal necesitaba de esa crueldad. Y eso, evidentemente, vos decías, y sí, bueno, y tenía incluso elementos de la concertación que no pusieron el esfuerzo suficiente para que esto quede saldado. Bueno, resultado de eso, entre muchísimas otras cosas, permítanme el reduccionismo que hago, ¿no? Quizás sea medio torpe, pero es lo que implicó el estallido que lleva a que quiera pactar Chile unas nuevas reglas de juego de la sociedad, que es la Convención Constituyente. Ahora la pregunta es, todo esto, que desde tu perspectiva y desde tu ámbito, digamos, ¿no? Que estás reclamando a la justicia, a la sociedad, dentro de la sociedad chilena y demás, ¿tiene algún reflejo en la Convención Constituyente? ¿Cuáles son tus expectativas en ese sentido? Sí, yo tengo grandes expectativas por el movimiento social y político que vive Chile, ¿no? Creo que esta convención constituyente es una herramienta muy valiosa, muy interesante y muy necesaria, pero creo que es un camino que se empieza a recorrer y va a ser largo, ¿no? Lamentablemente en Chile los ciudadanos, todo el pueblo, estamos muy contaminados con el individualismo, un montón de situaciones, el egoísmo, un montón de situaciones que hacen que sea difícil organizarse y ponerse de acuerdo. Por eso es que no hay una propuesta única, ¿no? Ahora que este año hay elecciones para presidente y para diputados y senadores en Chile, y no hay una coalición fuerte de izquierda, digo, hay varias, ¿no? No hay no es homogénea la izquierda, hay distintas facciones, distintos espacios. Entonces, digo, eso refleja un poco la inmadurez de un proceso político, ¿me explico? Entonces, yo creo que va a ser un camino largo, pero yo estoy muy contento, por un lado muy afligido, con mucha bronca y con mucha impotencia por los compañeros y las compañeras que son reprimidos, ¿no? Día a día, porque todos los días hay represión en Chile hoy, todos los días hay marchas y todo, ya no la pasan en la tele porque ya no es noticia, ¿no? Porque es lo que pasa todos los días, lo han naturalizado, pero si bien estoy con bronca y con impotencia en ese sentido, también estoy con mucha esperanza y muy, de alguna forma, expectante, porque se inicia un camino en Chile muy, muy interesante, y yo creo que vamos en muy buen camino, excelente. Pero no va a ser un camino corto, y no es que con la Convención Constituyente y ya, no, va a ser un inicio. Así es. Ernesto, tenemos que ir cerrando, así que te agradecemos muchísimo, querido compañero, que nos hayas acompañado nuevamente, recordando esta historia dolorosa, poniendo siempre en foco la memoria, y que por otro lado es nuestra tarea. Recordar, memoria, verdad y justicia, ¿sí? Bueno, hasta cualquier otro momento. Y bueno, tal vez podamos hablar acerca del proceso que se está viviendo en este momento en Chile en alguna otra oportunidad. Así que te abrazamos y te agradecemos nuevamente. Lo mismo, muchas gracias. Un fuerte hasta abrazo, la victoria. Ernesto, hasta la victoria. Chao. Bueno, compañero Julio, vamos cerrando. Hasta la próxima semana. Vamos a agradecer, como siempre, a Gustavo Cano, que hoy nos retó de una manera... Sí, ¿no? Bastante. Veo los pero gritos hoy acá. estuvo bravísimo, pero tiene razón porque tenemos que entregar en horario y ya no fuimos. A Nicolo Barbo, a Ezequiel Manos Mágicas Santoro, Cecilia Ratovicius en la cámara. Sí, claro. La Junta Interna de ATE Legislatura, Radio Germán Abdala y a todos los compañeros. A todos los compañeros de la Junta, y además pueden vernos por Radio Germán Abdala y por Informate. En Facebook Live. Facebook Live. Así que, bueno, búsquennos. Bueno, por ATE. Informate. Bien, será hasta la próxima emisión de Patria Grande. Hasta la próxima, gracias.